Converso con Ivo Ora, el presidente de la Junta de Decanos de Abogados del Perú. Ivo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, un gusto estar acá siempre en tu programa, aunque con esta lamentable noticia definitivamente nos pone en alerta a toda la ciudadanía, en este caso a la ciudad civil, a la ciudadanía civilmente organizada, a los colegios profesionales internamente, no solo acá, sino a nivel del Conrede Nacional, que ya están empezando a replicar algunos pronunciamientos que estamos haciendo, alarmados con todo lo que está pasando. Eso iba. ¿no? ¿Cuál es el sentir, ¿no? Tú como presidente de esta de representación de los decanos de los colegios de abogados del Perú? Vamos a estar el día de mañana en Lima. He citado a algunos decanos que puedan concurrir allá en la ciudad de Lima porque es algo de urgencia para poder reunirnos con ellos. Tenemos el miércoles una reunión con la presidenta del Tribunal Constitucional, que nos ha dado cita justamente para ver la problemática de la abogacía nacional en relación con esta institución, ¿no? Pero el sentir es el mismo que siente la ciudadanía en gran parte, solo que nosotros lo tomamos desde el punto de vista legal, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a ver las salidas? ¿Cómo salimos del pozo, de la profundidad, con el apoyo de la legalidad? Porque fácil es decir, bueno, entonces con esto que está pasando salgamos de los pactos internacionales, salgámonos de los convenios de los cuales formamos partes internacionales, dejemos de lado la Constitución y empecemos a arrasar con todo sobre pretexto de controlar la criminalidad. Y de eso no se trata. Efectivamente, pero hay que analizar más en profundidad el tema en el sentido siguiente. El delincuente, el criminal, el avesado, se dedica a eso. O sea, ese es su modus vivendi, ese es su entorno. A eso se dedica, está acostumbrado a extorsionar, a amenazar, a perseguir, ¿no? O sea, ese es su modo de vida. No podemos cambiar eso hasta que sea detenido. Pero lo que nos preocupa es el otro lado, en el sentido de los poderes del Estado, que tienen que estar, obviamente, dando normas, dando leyes que vayan en contra de esta delincuencia. Pero ¿qué ocurre cuando estos poderes del Estado, en lugar de dar normas en contra de la criminalidad, dan leyes a favor de la criminalidad? Entonces, la pregunta es, ¿a quién le vamos a tener más miedo? ¿Al delincuente que ya sabemos que es delincuente? ¿O a quien supuestamente gobierna o tiene el poder que da una careta de que protege a la ciudadanía, pero que a sus espaldas están que nos meten gasolina, dinamita y anfo? Dos cosas al respecto. Lo primero, como tú señalas, los que están guiados por el lado de la criminalidad siguen actuando y viendo las formas de escabullir a la justicia y seguir en su ola criminal, por decirlo de alguna manera. Pero el problema es, como lo decía Emilio Durkheim, ¿no?, en la regla del método sociológico, hace ya más de un siglo atrás. El problema es cuando esto desborda, porque si hay la criminalidad, normalmente viene razonable cuando es sancionado con la pena, y ahí hay un equilibrio en la sociedad. El problema es que hemos desbordado esto, y ahí viene el segundo punto de lo que tú señalas. El problema viene cuando esto va de la mano con las propias autoridades que están permitiendo, y no solamente permitiendo, de alguna manera avalando que esto suceda. O sea, pareciera que lo único que quieren es que vivamos en un desgobierno. Hoy día hemos visto todos una pantomima, permíteme decirlo así, y hay que ser directos en lo que está pasando, del Consejo de Estado Regional. Sí. Dios mío, como yo decía, convoquen a los afectados, la sociedad civil que es la afectada. Allí hemos tenido en este Consejo Regional al gobernador César Acuña, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, al presidente del Consejo de Ministros, señor Adrián Sen, al señor Diego Bazán, al congresista Diego Bazán. O sea, ellos son producto de este problema. Son producto de, o sea, ellos han estado sentados en una mesa, pero reitero, originan todo este problema. El gobernador regional, como hemos visto, no hace nada para luchar contra la delincuencia. El gobierno no hace nada para luchar contra la delincuencia. El Congreso tampoco hace nada. Pero estos que no hacen nada, es más, abonan a la criminalidad, se sientan a intentar resolverlo. Eso es la pantomima que digo, justamente es risible. Está acá el ministro del Interior, por el amor de Dios, debió haber dado un paso al costado hace semanas, por no decir meses. Ante estos actos y lo que está pasando, lo primero que debió haber dicho el gobernador regional, como líder del partido APP, que es el que cogobierna, porque eso no nos queda la menor duda a la ciudadanía, con el Ejecutivo. Lo primero que debió haber dicho para que le crean y vea que realmente tiene ganas de solucionar la cosa es: vamos a censurar al ministro. Empezamos a tener credibilidad.
pero llegan, se sientan con el ministro del Interior, ese que dijo que había capturado al cabecilla del terrorista, del terrorismo, ¿recuerdas, Sí, no? Artemio, sí, Y sí. era el hermano que no tenía nada que ver con el tema del terrorismo. Ese que se está enfrentando o que hace que vivan enfrentados dos instituciones que deben vivir de la mano, por el amor de Dios, la PNP con el Ministerio Público para la investigación de la criminalidad, para sancionar a los culpables, hace que se estén petardeando entre el uno al otro. ¿Qué es lo que viene diciendo el ministro del Interior, Santibáñez? Echando la culpa de todo lo que Despotrica. pasa al Ministerio Público. No ve, el Ministerio Público deja libres a los culpables. Y no entiende de que vivimos en un Estado de Derecho. Y el Congreso y congresistas también, pero hay Y que, hay congresistas que ir tam- más allá. Cuando tú quiebras esa unión que tiene que haber entre el Ministerio Público y Policía Nacional, tú quiebras eso, ¿quién se favorece? Por eso precisamente el ministro de Justicia pareciera, yo me pregunto, mi señor ministro del Interior, ¿esto es lo que usted esperaba? ¿Esto es lo que realmente quería que suceda? ¿Que empiecen los bombardeos? ¿Que empiecen los ataques, la afrenta? ¿Qué es lo que está buscando detrás de esto, por el amor de Dios? Sinceramente, esto es un hecho adicional por lo cual debiera ser censurado. Y yo hago un llamado, un clamor al gobernador regional, me dirijo directamente, señor César Acuña, basta ya, tome conciencia de lo que está pasando. Acá no se trata de decir, vamos, estamos luchando por por el gobierno, y si que censuramos es desgobierno. Peor desgobierno del que estamos viviendo actualmente no puede pasar. El ministro del Interior debe ser censurado. Invoco a su persona, invítenos a una reunión como colegio de abogados con los demás colegios profesionales y lleguemos a una salida consensuada, busquemos la unidad por la población, dejemos de buscar intereses personales particulares o por querer llegar a la presidencia de la República. Basta ya de eso. Lo invoco a que nos reunamos. No se reúna con las autoridades, solamente con las autoridades que son parte de este problema, con los que se reunió hoy día. Gran parte de las autoridades son parte de este problema. Reúnase con la población que es afectada, con la ciudadanía civil de la cual formamos parte nosotros y estamos organizados queriendo un diálogo para afrontar esta ola de criminalidad. Bien, amigos televidentes, conversamos con Ivo Ora, él es presidente de la Junta de Decanos de Abogados del Perú y decano del Colegio de Abogados de la Libertad, y obviamente también es parte de este sistema de justicia. Conversamos en torno pues a cuáles sus reacciones en torno a este atentado que ocurrió anoche en las instalaciones del Ministerio Público. Ivo, como hombre de leyes, muchos se escandalizan cuando mencionamos la palabra terrorismo. Lo que hemos vivido anoche los trujillanos, y usted tal vez que esté en otra parte del Perú, sinceramente creo que las imágenes por televisión no transmiten lo que nosotros como trujillanos estamos viviendo. Por eso mi pregunta, reitero, como hombre de leyes, decir lo que ocurrió anoche es terrorismo, ¿estamos exagerando? A ver, hablando como ciudadano, efectivamente, eso es un terrorismo, terrorismo del gobierno, terrorismo por parte de la criminalidad. Pero en términos legales, el delito de terrorismo conlleva una connotación adicional, ¿no? Que es ideología, Claro. ¿no? Que no la hay No, acá, que no existe. aparentemente no se ve nada de ello. O sea, no podemos hablar que es un delito de terrorismo. Por eso es que incluso... Porque legalmente no existe. Porque legalmente no se están dando algunos requisitos para tipificarlo como tal, ¿no? Pero incluso por eso el delito de terrorismo urbano, recordarás, quiere fue plantear cambiado. nuevamente. No, ya fue aprobado en primera Claro. votación. Claro, se reestructuró Claro. justamente porque adolecía de este requisito. Y se reestructuró con el nombre de, no recuerdo ahorita el término, que se aprobó en primera votación para llevar a una cadena perpetua. Pero los delitos de sicariato, en algunas circunstancias agravantes, tiene ya la pena de cadena perpetua. Uno de los planteamientos el día de hoy del presidente del Consejo de Ministros fue que van a solicitar la severidad de las penas. Yo creo que no es, personalmente, yo creo que no es un tema de cuestión de penas, es un tema de decisión política. No es un tema de crear una situación de estar de manera organizada, unida y no enfrentándose los unos a los otros. El ministro del Interior, el Poder Ejecutivo, no puede estar enfrentando a la Policía Nacional con el Ministerio Público. Es por ahí debe partir. Al contrario, debe tratar de que trabajen articuladamente. Debe dotar de inteligencia a la policía, de mayores recursos al Ministerio Público, porque se dice el Ministerio Público no hace su trabajo, el Poder Judicial no hace su trabajo, pero no le dan los presupuestos que necesita. En resumen, no creo que se trate de falta de penas. Sí creo que se trata de un tema de decisión política y de tema de presupuesto. Otra propuesta del gobierno es
que el ejército, los militares salgan a las calles en apoyo a la Policía Nacional. O sea, nuevamente, con lo mismo de que se tenía todo el 2024, van a salir los militares, ya están saliendo los militares. La provincia de Patás, si mal no recuerdo, estamos viviendo un estado de emergencia. Sí, Correcto, está vigente. Imagínate, nos ¿De bajan acuerdo? el Ministerio Público. Pero el problema es que ni siquiera para redactar sus propias normas, ya el tema de estado de emergencia, que te conlleva el artículo 137 de la Constitución, que regula los regímenes de excepción como el estado de emergencia, señala que se pueden suspender los derechos de la libertad, entre otros, ¿no? La libertad personal y otros, ¿no? Que se pueden. Cuando vas al estado de emergencia, ni siquiera redactan bien. Te remite al 137 que pueden, pero ni siquiera definen qué derechos exactamente están suspendidos, cómo va a funcionar. Se dice que el ejército va a estar en apoyo a la PNP, pero ¿vemos realmente que está funcionando? ¿Vemos realmente que hay una decisión del gobierno regional con la Policía Nacional, con el ejército para comandar de manera inteligente acciones concretas? No la hay. ¿Qué ha dicho? Más de lo mismo. Pero ahora, ellos manifiestan, dice, justo en la conferencia de prensa se le preguntó y se le dijo, ¿cuál va a ser el papel de los militares en la calle? Porque estaban con mucha generalidad, ¿cuál va a ser el papel de los militares en la calle? Y el ministro de Defensa dijo, va a haber un patrullaje a pie y un patrullaje motorizado. Entonces pueden pensar que vas a tener a un militar caminando con su fusil, ya, va a haber un delincuente, ¿qué va a hacer? ¿Va a sacar su fala y le va a disparar? ¿Va a ir, lo va a reducir? Si va a estar en su moto, ¿qué? ¿El militar va a perseguir al sicario? O sea, ¿cuál va a ser el papel de los militares en la calle? Y el gobierno tiene esa respuesta. ¿Va a ser patrullaje a pie? ¿Va a ser patrullaje motorizado? Y ojo, Carlos, esto viene también por una falta de liderazgo y que se ha generado, insisto, por el tema de estar enfrentando a las instituciones entre sí. Yo creo que lo que ellos quieren es esto, que haya un desgobierno, están generando esto, pero vayamos al fondo un poco. ¿Cómo puedes tener liderazgo? Porque sabemos que hay un enfrentamiento de la PNP con el ejército. El ejército dice, estas no son mis funciones. No, te apoyo. Cuando le piden apoyo, se hacen perdonen el término, para la ciudadanía, se hacen un 8. No salen porque no hay políticas definidas de cómo se va a establecer el estado de emergencia. Los protocolos, ¿en qué va a cumplir? Tienen que estar rogándole. Tampoco creo yo sea la salida de que el ejército tome las funciones de la PNP. Es más, que eso es una de las cosas que ha salido a decir el gobernador César Acuña, creo que hoy día, ¿no? Hemos pedido hace tiempo que el ejército tome las calles, lidere el tema contra la criminalidad. Si está diciendo esto, está ya desde hace meses señalando que el ministro del Interior no ha cumplido con lo que debiera haber cumplido de eliminar o controlar la criminalidad. Debiera haber pedido su vacancia. O sea, es tan contradictorio, hay tanta hipocresía que se pide la cadena de muerte. El ministro de Justicia pide la cadena de muerte, la pena de muerte, ¿verdad? Y ni siquiera se ponen de acuerdo para restaurar una norma que el Congreso ha eliminado, ha derogado técnicamente hablando, sobre el tema de la detención preliminar en los casos de no flagrancia. Ahí quiero entrar a ese detalle para que el público también entienda por qué es importante esta ley de la detención preliminar por no flagrancia. Se lo consulté también a la fiscal de la Nación, Nelly Espinosa. Yo le decía, el atentado fue al promediar las 2:15 de la madrugada. 12:15. Para la flagrancia tiene que pasar 24 horas. Pasadas las 24 horas, con esta ley que no existe porque fue eliminada, así sepan, señores, así sepan cuál fue o quién fue el sujeto que lanzó este material explosivo, así se sepa, ya no lo vas a poder detener. Y si lo detienes, vas a tener que cumplir muchísimo más protocolos para que logre su detención ya preliminar. Con el tema de la prisión preventiva, para lo cual, como tú bien señalas, se requieren presupuestos especiales, ¿verdad? En cambio, ojo, que también la población a veces desconoce, ¿no? Porque ayer creo que escuché en uno de los canales televisivos dominicales que es bueno tocar qué es lo que están encubriendo con todo esto también, que es una hipótesis, ¿no? Sí. Que el expresidente del Tribunal Constitucional señalaba, pero está bien que la deroguen, decía, la detención preliminar, ¿no? Porque es inconstitucional. Pero no se da cuenta que acá hay una intervención del juez para que continúe este mandato por el plazo de 10 días, ¿no?
Y ahí es donde precisamente se pueden llevar a cabo incluso medidas cautelares como los allanamientos, ¿no? Con mandato judicial y ahora con la intervención de la defensa también, pero no esperándolos hasta que lleguen, como esto ya se dieron cuenta que fue. Entonces, la detención preliminar, creo yo, que es necesaria restablecerse. Pero ¿qué ha hecho el Poder Ejecutivo? Ha esperado el tope máximo que tenía para observarla 15 días hábiles. Y después de este tope máximo, la observa para que pase nuevamente a la comisión. Y mientras tanto, no pueden utilizar esta herramienta cuando no hay flagrancia. Puede cuestionarse, pero también creo que vale la pena acá, Carlos Urcia, hacer un paréntesis. También hay un problema que hay que increparle al Ministerio Público, al Poder Judicial, el abuso que hacen de estos mecanismos, de la prisión preventiva, de la detención preliminar, que hacen precisamente que personas inescrupulosas como el ministro del Interior digan, fíjense lo que están haciendo o lo que no están haciendo, o que están soltando. Pero de ahí anular la Pero de ahí anular, de alguna manera, quitar la independencia a las autoridades. Perdóname, hace poco, el viernes, sale un fiscal y no pide prisión preventiva porque no reúne los requisitos. ¿Qué es lo que hace el ministro del Interior? El ministro del Interior dice, ¿se dan cuenta? Ese fiscal, si cree que actuó mal el fiscal, hay procedimientos y hay hasta denuncias penales que podría seguir. Pero lo que hace simplemente es politizar un tema porque saben, dice, presunto 80, ¿no? Presunto, banda criminal los 80 y lo dejan libre. Pero no se dan cuenta también, es un tema concatenado, no se dan cuenta también que parte de que no puedan pedir la prisión preventiva o que cuando la pidan el juez no otorgue la prisión preventiva, no determine la prisión preventiva, porque es parte una mala intervención de la PNP o quebrantando derechos de las personas que están siendo investigadas. O sea, es un tema concatenado y justamente esto se logra con liderazgo, unificar una estrategia, no como lo está haciendo este ministro que no merece, no puede seguir un día más. Efectivamente. Escuchemos lo que dijeron el día de hoy estos tres ministros que llegaron, y reiteramos, llegaron simplemente para decir más de lo mismo, más de lo que no sirve, ¿no? Más de lo que no sirve. Y el ministro del Interior, también se lo manifestamos en la conferencia de prensa, ya debió salir, debió renunciar por decoro. O sea, están destruyendo el país estos delincuentes y el ministro ni le interesa y sigue en su cargo. Bueno, pues estas son las espectaculares, impactantes medidas del gobierno de Dina Boluarte y compañía. Espectaculares, sinceramente. Ya nos sentimos tranquilos. Sinceramente, cosa de locos. Ahora, para terminar, escuchamos al ministro decir que policías que tienen vinculación con organizaciones criminales van a ser reubicados, más de 100. Entonces la pregunta es, ¿qué rayos han hecho ante todo este tiempo? Yo tengo una tesis frente a lo que él dice, a su tesis, ¿no? Así como la tesis que señala que no fueron asesinados, que saca el Congreso saca su página oficial que esto no estaba dirigido a la red de prostitución y ya se está demostrando todo lo contrario, etcétera. Yo tengo otra tesis. Él dice, esto es un amedrentamiento contra la fiscal tal, ¿verdad? Mi tesis es, ¿se dan cuenta de qué hemos dejado de hablar? ¿No? Justamente de esta red, de esta supuesta red de prostitución, se me fue el nombre de donde ha habido un asesinato de Frío Inca. Todo el mundo hoy día dejó de hablar de eso a nivel nacional. Entonces, ¿acaso todo esto no es un teatro para ocultar que realmente sigan las investigaciones? Por eso que como Colegio de Abogados nos hemos solidarizado, obviamente, frente a este atentado. Hemos pedido, lo hemos rechazado, pero hemos pedido también al mismo tiempo que no se dejen de investigar, que el Ministerio Público no claudique con investigar los serios actos de corrupción que involucran a altos funcionarios, inclusive a congresistas y hasta el entorno muy cercano de la Presidenta de la República. Tu hipótesis es entonces de que este atentado ocurrido el día de ayer no ha sido gratuito y el único objetivo ha sido distraer finalmente a todos los peruanos en lugar de estar hablando de los audios en donde se escucha a una persona coaccionando a la testigo clave del escándalo de Caliwarma, de la cual la Presidenta de la República fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social y de la cual el señor Freddy Hinojosa fue jefe de Caliwarma, ahora
vocero de la presidencia, en el cual el señor Julio Di Martini estaba también ahí involucrado y actualmente es ministro de Desarrollo e Inclusión Social. O sea, para dejar de hablar de estos audios donde se escucha a esta persona decir que viene enviada por la misma presidenta Dina Boluarte a través del señor Julio Di Martini, para dejar de hablar también de compras extrañas de viviendas, de una vivienda relacionada a César Acuña a través de un presunto testaferro. O sea, todos estos temas y otros y que que han está salido en los ahora en la programas Defensoría del dominicales. Pueblo, esta persona que acabas de Sí, que mencionar, está ¿no? El trabajando, testaferro sí, de Acuña metido dentro del tema del gabinete de la Defensoría del Pueblo, nada o sea, más ¿tú y crees nada menos, que ¿no? este atentado ha sido para Y que además la desviar? noticia, el domingo también ha salido en algunos medios escritos, de prensa escrita, que quien manejaría el Congreso en realidad sería Richard Acuña. Ha salido todos estos temas. Para mí es una gran hipótesis que no sería la única. Es más, estarían utilizando temas paralelos. O sea, ¿qué gana ahorita? Uno, es que dejen de hablar de todos esos actos que bien has mencionado. Paralelamente, quitarle espacio al Ministerio Público, ¿verdad? Tres, generar el desgobierno. ¿Qué es lo que les interesa a estas autoridades? ¿Qué es lo que les interesa, Dios mío? O sea, pongámonos a pensar, ¿qué le interesa ahorita a la presidenta que está comprometida en serias investigaciones desde el asesinato de los cerca de 50 ciudadanos en las protestas? Desde ahí. Los ministros, desde el anterior. Los congresistas investigados, no sé, no tengo el número exacto, ya no recuerdo, pero hay como 70 congresistas, si no me equivoco, en serias investigaciones, entornos cercanos al mismo líder, en este caso de APP, que cogobierna con el Ejecutivo. ¿No les interesa a ellos, con todo lo que está pasando, un desgobierno? ¿Un caos? Eso sería un terrorismo proveniente del mismo Estado. Lo he dicho hace algún momento, o sea, tú me hablas de terrorismo y hablando en términos ciudadanos, digo, esto es hasta terrorismo del gobierno, del Estado. Hay que preocuparnos seriamente, pero también un llamado de atención a la ciudadanía, primero a mis agremiados, a mi gremio, decirles, por favor, deslindemos de los actos criminales. Una cosa es hacer respetar el derecho de defensa, los derechos de nuestros patrocinados, otra cosa es buscar impunidad de criminales sabiendo que son criminales y que deberían estar en la cárcel, pero aprovechándose del sistema, me creo un gran abogadazo dejando libre a criminales, ayudando a ello, o a veces prestándonos actos de corrupción. También hacemos un mea culpa y hago un llamado a mi gremio, hago un llamado a la ciudadanía también, para que también deslinde de la corrupción, para que no estén día a día en actos de corrupción, y es la única forma, mantengámonos unidos, firmes, y si ya las autoridades no hacen nada, debemos retomar, aunque no nos guste, y hasta decir la palabra marcha nos suele tan feo, pero hay que empezar a pensar nuevamente en las calles, porque si no, no encuentro salida, Carlos. Las leyes, o mandamos oficios, mandamos pronunciamientos. Serán los peruanos de bien los que van a tener que recuperar el sistema. No y hay como otra. te decía en el entretiempo, No en la propaganda te decía, vamos a salir de esto, tengamos fe, aunque muchos de nosotros no sigamos aquí. Dios quiera que nosotros y nuestra familia sí, pero esto nos va a costar y solo va a costarnos menos vida si tomamos conciencia a tiempo. Ivo, te agradezco muchísimo. A ti, Carlos, Buenas y a noches. toda la ciudadanía, estar alerta siempre, ¿no?